¿Perón era o no era corrupto? Eso es lo que vamos a tratar de desvelar hoy, pero primero tenemos que tener en claro algo muy importante. En los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, la carga probatoria se invierte. El acusado tiene que demostrar que es inocente. Esto es muy importante para más adelante. Ahora sí, empecemos. El 16 de septiembre de 1955 se da el golpe de Estado a Juan Domingo Perón. Ahora, ese año se crea la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, a través del Decreto Ley 5148/55. Esta decomisa bienes de todos los peronistas habido y por haber, no solamente de Perón, sino también de personas y de empresas. Esto también es muy importante para el final. Ojo, personas, empresas y Perón. Estos decomisos se basaban en la Junta Nacional de Investigaciones, creadas a partir del Decreto Ley 479/75. En el año 1956 se crea el Decreto Ley 14.988/56, el cual es para investigaciones científicas y publicaciones de libros. Entre ellos está el Libro Negro de la Segunda Tiranía. En este libro se muestra lo que Perón tenía en 1949 cuando asume como presidente, así como también todos los bienes que se le decomisaron en 1955. Alguno me podrá decir, no, porque mira el título del libro no es imparcial, porque me lo han dicho más veces de las que me gustaría admitirlo, pero acá hay algo interesante, el mismo peronismo avala lo que dice este libro. Para ver esto tenemos que dar un pequeño salto en el tiempo a 1973. Entre la renuncia de Héctor José Cámpora en julio del año 73, y la asunción de Juan Domingo Perón el 12 de octubre del mismo año, donde el 1 de agosto de 1973 se crea un proyecto de ley para restituir los bienes, títulos y honores del general Juan Domingo Perón. Esta era la ley 20.530. Posterior a esto, el 13 de septiembre del mismo año, lo que se hace es otro decreto, el 1174/73, el cual pedía que la ley 20.530 se cumpliera. Por un lado, eso avala plenamente lo que este libro decía, dado de que lo que este libro decía era lo que había que restituirle a Perón. Por el otro lado, solamente era a Perón, lo cual quiere decir que si en 1955 el gobierno actuó mal al decomisar a Perón, a otras personas y a empresas sus bienes, quiere decir que deberían de restituirles a todos, no solamente a Perón. Pero solamente a Perón se le restituyeron las cosas. Y sé que esto es lo que todos esperaban, saber qué tenía Perón antes de asumir y qué tenía Perón cuando le decomisaron las cosas. Así que vamos a eso. Las imágenes solamente son a modo ilustrativo, aclaro por las dudas. Por un lado tenemos, en 1949 cuando asume, una de las cosas que tenía era una quinta en San Vicente, 2 propiedades en Buenos Aires, un auto, una bóveda en el cementerio de Chacarita, y tenía una deuda de 50.000 pesos de ese momento por la quinta de San Vicente. Para 1955 las cosas cambiaron un poquito, sin embargo tenemos que tener en cuenta que Perón no era un empresario, solamente se mantenía a través de su sueldo de presidente. Jugoso, pero no alcanza para el listado que vamos a dar ahora. Porque sí, mantuvo los bienes que tenía en 1949, los mantuvo. Pero la quinta de San Vicente aumentó su valor, o sea, pagó la deuda y su valor aumentó a 3.410.000 pesos de ese momento. Además de eso tenía 2 edificios de 8 pisos cada uno, uno con 17 departamentos, el otro con terraza, pero también tenía otro inmueble de 545.000 pesos, vuelvo a repetirlo, de ese momento. Recordemos que Perón cuando asumió debía dinero. Por lo tanto, el sistema bancario tendría poquito, me imagino yo, 5.673.707 pesos. Acciones en Argentina valuadas en 3 millones de pesos, así como también acciones en Uruguay valuadas por 200.000 pesos uruguayos. Ahora, recomendación, sentate y acomódate porque lo que sigue es duro. ¿Ves estos? Lingotes de oro y plata. Ok, ¿cuántos tenía Perón? 1.200 lingotes de entre oro y plata. Ahora también tenía 756 objetos de oro y plata. 650 alhajas, 144 piezas de marfil. Y acá es donde entra una de mis dudas. ¿Dónde metía 211 motocicletas? Porque tenía tanto de colección como modernas, obviamente de ese tiempo. O 19 autos. ¿Dónde los metía? ¿Y dónde te guardas un avión? Porque sí, también tenía un avión.
Ahora, también tenía 394 piezas de arte, 430 armas de fuego antiguas y modernas y otros objetos valiosos. Recordemos que el libro negro de la Segunda Tiranía no es solamente un libro, es un informe. Ahora bien, varias de las cosas que se dicen en este libro son que Perón tendría muchísimas más cosas en el extranjero. O sea, esto es solamente un listado de lo que se le encontró. Y hay un textual en este libro que me encanta y ya van a entender por qué. No bastaría para justificarlo invocar su popularidad, pues también fueron indiscutiblemente populares Mitre, Sarmiento, Sáenz Peña, Irigoyen, y todos ellos dejaron el poder más pobres que en el momento de asumirlo. Ahora, ¿cómo justificó Perón todo esto? Porque recordemos que el decreto ley 5148/55 daba plazos para explicar esto. O sea que si decomisaban algo y la gente mostraba que era de origen lícito, se le devolvía. Ahora, este decreto también daba bien claro que tenían 30 días para reclamar y otros 120 días para demostrar el origen de esos bienes. Por el otro lado, si la persona vivía en el extranjero, tenía un plazo de 60 días para reclamar y un plazo de 180 días posterior a esto para mostrar que eran de origen lícito. Ahora bien, sí se presentó el apoderado de Perón para explicar los bienes ante la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial y dijo: a Perón se lo regalaron. En otras palabras, por eso se le decomisaron igual los bienes, pero después de 1973, el Estado tuvo que tiqui-taca, pagar o devolver los bienes. ¿Por qué digo pagar o devolver? Porque aquellos bienes que los tenían que devolverlos. Y aquellos bienes que no pudieron ser recuperados, se tasaron y se le dio tiqui-taca, una encima de la otra a Perón. Por lo que el general Juancito Pocho, porque sí le decían así en el ejército, no lo estoy inventando, lo que hizo fue sacar la plata del contribuyente para su bolsillito. Así que, Bobe, saca tus propias conclusiones. Para finalizar, gracias a la gente que votó, porque gracias a ellos trajimos este video. Si les gusta este formato, avísenme porque me tomo más horas de las que me gustaría admitir. Y por el otro lado, si bien es cierto que no publico todos los días en la pestaña comunidad, de vez en cuando voy a traer alguna encuesta para algún tema de video. Esta semana que viene puntualmente no, porque tengo parcial, así que voy a estar estudiando a full. Pero sí voy a estar trayendo por lo menos una vez a la semana temas para que ustedes decidan el video de los fines de semana. Si es la primera vez que llegaste al canal, solemos hablar sobre noticias y economía. Como estudiante de licenciatura en economía, me gusta tratar de dar alguna explicación a cada concepto que se va dando o analizarlo desde ese punto. Por lo tanto, si te gustó, te dejo un video de actualidad ahí arriba, y si por el contrario querés aprender un poco más sobre conceptos económicos, te dejo este listado con 5 videos de conceptos básicos de la economía. Que tengan un excelente día, tarde o noche.